asentamientos humanos, crecimiento y mapeo. Tendremos en este caso 4 presentaciones: Jonathan Jair Jiménez con La ciudad, un espacio de formación geográfica en construcción; Verónica Mejía y Gina Rivera con Las ciudades a través de la luz, la evolución de la morfología urbana en Ecuador a través de la luminosidad nocturna; Marta Villagómez y Rosa Cuesta nos presentarán un modelo geográfico de asentamientos humanos y medios construidos en el Ecuador; y Víctor Guamán nos presentará insumos complementarios para el análisis poblacional en el marco de la estructura urbano-rural. Les recuerdo a nuestros panelistas que tendrán 8 minutos para su presentación. Intentaremos mantenernos dentro de ese rango de tiempo para poder cumplir con esta sesión de preguntas y que todos puedan disfrutar de los contenidos. Empezaré entonces con un video que nos envió Jonathan Jair para su presentación. Ahora mismo se los voy a compartir. Les recuerdo, esta es la primera presentación de la sesión de las 14 horas, de las 16 horas. La ciudad, un espacio de formación geográfica en construcción. Al final tendremos una sesión de preguntas. Por favor, nos pueden hacer cualquier pregunta al final. Listo, entonces comparto el video de Jonathan. No sé si es que lo pueden ver. Soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad de Caldas y actualmente me encuentro realizando mi práctica profesional en el Colegio Nuestra Señora del Rosario de la ciudad de Manizales. Para acceder al título profesional estoy desarrollando mi trabajo de investigación con las estudiantes del grado sexto. El nombre que tengo para la presente ponencia es La ciudad, un espacio de formación geográfica en construcción. Y tal como la definiría el arquitecto Le Corbusier, la ciudad es una herramienta de trabajo, es una acción humana contra la naturaleza, es una creación. La ciudad es una imagen poderosa que acciona nuestro espíritu. Introducción. El acelerado crecimiento urbano y poblacional me impone retos en la docencia, en la educación. Se establece en sí la misión de incorporar saberes para la formación geográfica, a través de una didáctica para desarrollar competencias de acuerdo a las necesidades del contexto, reconociendo y valorando la ciudad como el espacio que habitamos y en el que realizamos nuestra praxis docente. Por lo anterior, planteo la necesidad de identificar ambientes de enseñanza-aprendizaje prácticos, teniendo como eje estructurador a la ciudad. Como podemos observar en el video, la evolución urbana ha sido bastante acelerada desde el año 1000 hasta nuestros tiempos. Como introducción, el dinamismo global exige al docente de ciencias sociales responder a la necesidad de identificar ambientes de enseñanza-aprendizajes prácticos, en los que el alumno o alumna pueda entablar un diálogo reflexivo con el espacio próximo para identificar los procesos sociales históricos y actuales que han transformado la sociedad de la cual es parte y el paisaje que habita. ¿Y cuáles son los objetivos que se plantean en el presente trabajo? El primer objetivo, demostrar la importancia que tiene la ciudad como espacio de aprendizaje para el desarrollo de competencias. Segundo, resaltar el rol docente como sujeto dinamizador de ambientes de enseñanza-aprendizaje en la exploración didáctica de la ciudad. Y tercero, aportar ideas para el desarrollo de una didáctica geográfica que acople las necesidades del contexto en la ciudad de Manizales. Veo la necesidad de estudiar este campo académico cada vez que leo noticias en diarios internacionales como las siguientes. Seremos 9.800 millones de humanos en el año 2050. El mundo crece en las ciudades. Las ciudades seguirán creciendo, sobre todo en los países desarrollados.
y la población mundial superará los 8.500 millones en 2030. Y es que la ciudad es una oportunidad para construir un recurso didáctico del cual algunos docentes se han encargado espontáneamente. Y no resulta raro, pues con la expansión urbana y el aumento de ciudades, la mayoría de la población escolar, incluyendo a los docentes, han habitado este espacio con algún tipo de interés, expectativa o problemática, que se traduce en la experiencia vívida o colectiva, digna de ser analizada en un campo de desarrollo que aún se encuentra en construcción y que probablemente nunca terminará debido a la dinámica misma de la ciudad. Para demostrar la importancia de la ciudad como espacio de formación geográfico, es primordial responder la siguiente pregunta: ¿dónde está asentada la población? Pues bien, además es muy importante incorporar a nuestro ser una visión global de la realidad, pero actuar en nuestro entorno diario, es decir, pensar globalmente y actuar localmente, la localidad. Según la CIPAL, en el año 2000, la población urbana en América Latina y el Caribe ascendió a 390 millones de habitantes, en tanto que la población rural era de 127 millones. Para el caso colombiano, vemos en la gráfica que en el año 1970 la población urbana representaba el 57.7% del total, y para el año 2000 ya era de un porcentaje 74.5%. Según el censo del Departamento de Administración Nacional Estadístico, DANE, en el año 2018, la población asentada en el área urbana ya era del 77.1%, un aumento constante que exige encontrar herramientas didácticas in situ para ser aplicadas. Pues bien, ¿y cuál es la propuesta o el análisis específico que planteo en la presente investigación? En el libro Concepciones e Imágenes de la Ciudad, publicado en la Universidad Pedagógica Nacional en el año 2015, el profesor Alexander Celi y la profesora Nubia Moreno hacen un análisis desde la educación sobre las posibilidades didácticas de una geografía desde la ciudad de Bogotá como escenario de enseñanza-aprendizaje. En referencia a ello, propongo realizar un análisis teniendo como objeto de estudio a la ciudad de Manizales y encontrar las posibilidades propias para la formación geográfica que este espacio brinda. Por eso se ha establecido la siguiente triada: la ciudad como entorno de la educación, aprender en la ciudad; la ciudad como agente o medio de educación, aprender de la ciudad; y la ciudad como contenido educativo, aprender la ciudad, tal como lo plantea John Trilla en La educación y la ciudad de 1993. Y es que es claro que la ciudad es a la vez entorno, vehículo y contenido de educación, tres enfoques simultáneos donde se comprende la ciudad, es decir, que cuando se aprende en la ciudad y de la ciudad, al mismo tiempo se aprende la ciudad. Un claro ejemplo del trabajo que estoy desarrollando es, en primera medida, el sector de maltería como área industrial de la ciudad de Manizales, en el entorno para aprender en la ciudad. Las fábricas que allí se encuentran y que no cumplen con las regulaciones permitidas para el uso de los recursos o el medio del cual disponen, aprender de la ciudad, y el vehículo, las mismas fábricas. Y las consecuencias, aprender la ciudad o el contenido. Encontramos aquí noticias como: la coloración azul en la quebrada Manizales fue por un accidente industrial que permite visibilizar de alguna manera la enseñanza de la geografía ambiental en el entorno urbano. Teniendo en cuenta el avance de la presente investigación, puedo afirmar momentáneamente que la ciudad es el resultado de la actividad humana y es el reflejo actual e histórico. El rol del docente en una sociedad moderna se extiende a un camino social y humanístico que tiene como fundamento científico la pedagogía más allá del aula escolar tradicional. Tercero, la didáctica de la formación geográfica no solo aplica a espacios físicos, sino también a los espacios virtuales. Algunas de las referencias del presente trabajo, y muchísimas gracias por su atención.
Le agradecemos a Jair por su presentación, por habernos enviado este video y les recuerdo que Jair está presente entre nosotros, nos ha enviado un video por una cuestión más de su conexión a internet, entonces él recogerá también algunas de las preguntas que nos hagan. Quiero pedirle inmediatamente a Verónica Mejía nos presentará la siguiente ponencia, Las ciudades a través de la luz, la evolución de la morfología urbana en Ecuador a través de la luminosidad nocturna. Verónica. Hola, ¿me escuchan? Sí, Verónica, te escuchamos bien. Pues buenas tardes a todos los que nos escuchan. Pues ¿puedo compartir la pantalla? Claro que sí. Listo. ¿Están viéndola ahora? Sí, la vemos, Verónica. ¿En modo presentación? No, la vemos en el modo de archivo. Ahí la vemos en presentación. Pues listo. Yo primero quisiera empezar agradeciendo por la oportunidad de difundir esta investigación en este espacio. El proyecto se denomina Procesos de Urbanización y Morfología Urbana en Ecuador, la evolución de los usos del suelo a la luz de la imagen satelital nocturna de la Tierra, que fue desarrollado en el marco del programa doctoral de la Universidad Autónoma de Barcelona. Este proyecto nace porque se vio una falta de información en cuanto a las dinámicas territoriales y sobre todo cuando necesitábamos hacer análisis tendenciales, pues existía muy poca información. Entonces, se vio necesario un análisis de los procesos de urbanización a través de una aproximación más compleja de los usos del suelo, en donde se tratara de categorizar el suelo no únicamente en términos binarios, considerando áreas urbanas y no urbanas, sino a través de un análisis de intensidades de uso y su evolución, para lo cual se utilizó como herramienta base las imágenes satelitales nocturnas. Estas han sido utilizadas para varios estudios en varios campos distintos. Todos estos estudios nos han servido de base para hacer planteamientos para nuestra investigación. En el caso ecuatoriano se utilizaron dos fuentes de este tipo de imágenes, las imágenes BIRS y las imágenes de MCP. Estas imágenes tienen características distintas, entre las que sobresale sobre todo el hecho de que las imágenes BIRS son más actuales, tienen un rango dinámico más amplio, tienen una mejor resolución espacial y sobre todo en las magnitudes que nos muestran. Las imágenes BIRS nos dan imágenes de radiancia. ¿Cómo vinculamos la luz con los usos urbanos? Los vinculamos a través del umbral de luminosidad urbana, que es un valor referencial que nos indica el valor lumínico mínimo que puede considerarse como valor lumínico urbano. ¿Cómo sacamos este umbral? Consideramos las áreas artificializadas de los mapas de cobertura y las cruzamos con la imagen satelital nocturna, identificando un nivel de luminosidad que guarde mayor relación con las áreas urbanas o muchas veces consideradas áreas artificializadas. También a través de este cruce de información de estas diferentes fuentes hemos logrado no únicamente identificar una relación de la luminosidad con las áreas urbanas, sino también hemos logrado identificar que existe una relación de las mayores intensidades lumínicas con la infraestructura antrópica que se localiza sobre todo en la Amazonía norte ecuatoriana, que son las que generan una mayor contaminación lumínica en el territorio. Estas imágenes nos han permitido analizar la evolución de la luminosidad en los distintos periodos desde 1992. En el primer periodo considerado, que son con las imágenes de MCP, vemos los resultados obtenidos con la imagen de 1992. En esta pantalla vemos la superficie con luminosidad urbana de las 28 principales ciudades del Ecuador y también los patrones morfológicos que se identifican a través de la imagen. Vemos los resultados con la imagen de 1996, 2000. En este periodo específico es importante mencionar que se vio
cómo la intensidad lumínica disminuyó en varios asentamientos del país. Esto al parecer se encontraba relacionado con la situación económica del país que nos llevó a la dolarización, donde generó varios cambios en las dinámicas urbanas. Ahora vemos los resultados con la imagen del 2004, 2008, 2012. En este último periodo, en cambio, se generó un gran aumento de la luminosidad que al parecer se encontraba relacionado con una mayor inversión en infraestructura pública, también una mayor calidad en cuanto a dotación de servicios eléctricos y también a un mayor dinamismo económico. Ahora, cuando consideramos los resultados con las imágenes BIR, vemos también la imagen del 2012, serían estos resultados, la imagen 2015 e imagen 2019. Con estas últimas imágenes es más fácil identificar el patrón morfológico que se generan con las intensidades de uso de las ciudades, y en donde también vemos que las ciudades de Quito y Guayaquil son las más extensas, evidentemente, como todos ya sabemos. También con el uso de las imágenes satelitales podemos identificar las transformaciones que ha tenido el territorio. Cuando analizamos la intensidad lumínica de cada asentamiento, vemos que evidentemente las ciudades más grandes son las que generan mayor intensidad. Pero en cambio, cuando analizamos las intensidades, las tasas medias de incremento anual, hemos podido identificar que son las ciudades de escala intermedia y pequeña las que generan las que han atravesado por mayores cambios en cuanto a incrementos lumínicos y mayores procesos expansivos. Por ejemplo, si consideramos los datos desde 1992 al 2012, vemos que la intensidad lumínica se ha triplicado, mientras que la superficie con luminosidad urbana se ha cuadruplicado. ¿Esto qué quiere decir? Que Ecuador ha atravesado por un proceso más expansivo de los usos urbanos que una intensificación de usos en el territorio. Entre las principales diferencias que hemos visto en estos procesos, se ha analizado que los centros urbanos evidentemente son los que contienen las mayores intensidades de usos, pero cuando analizamos la evolución, vemos que las coronas externas han atravesado por procesos más intensivos de cambio. Por ejemplo, cuando consideramos la corona central, vemos que su superficie con luminosidad urbana se ha incrementado en un 3.5%, mientras que la cuarta corona, que posee un radio de 25 kilómetros, ha incrementado su superficie con luminosidad urbana y sus intensidades en un 8%. Esto quiere decir que se han intensificado los usos urbanos en los periurbanos que llamamos nosotros. También es importante mencionar que las imágenes satelitales no únicamente nos sirven para analizar las intensidades de usos en las áreas urbanas, sino que también sirven para analizar procesos en áreas específicas. En este caso, también hemos hecho un análisis de la ocupación de suelos tradicionalmente considerados no urbanos, para lo cual se ha analizado, por ejemplo, las Galápagos. En este espacio se ha podido determinar que las intensidades lumínicas y la evolución de la luminosidad se encuentran por debajo de las calculadas para el territorio continental. Sin embargo, a pesar de esta menor intensidad y estos incrementos de luminosidad más lenta, es importante manejar estos datos con cuidado porque es un territorio importante debido a la biodiversidad que existe en este espacio. Por otro lado, también, en cuanto a la Amazonía, se ha analizado que tiene una relación con la producción de petróleo. Aquí hemos visto que, por ejemplo, en este espacio, la intensidad lumínica se ha incrementado en un 85%, mientras que la producción de crudo se ha incrementado únicamente en un 5%.
Por ejemplo, aquí vemos que el umbral de luminosidad urbana que hemos calculado delimita la superficie urbana de Quito, mientras que al lado vemos el bloque Sacha, que es uno de los de mayores producción y utilizamos el mismo umbral, a pesar de que existen escasas áreas artificializadas, la intensidad lumínica que generan en estos territorios es similar a la que generan los principales centros urbanos del Ecuador. Entonces, lo que se ha querido demostrar con esta investigación es que las imágenes nos sirven para analizar los procesos de urbanización desde una visión distinta, analizar las fases y las características, y también analizar territorios de gran importancia para el país a través de procedimientos relativamente innovadores. Me están llegando mensajes, supongo que ya es los 8 minutos, ¿no? Que me están cortando. Sí, Verónica, tienes un poquito, unos segunditos para concluir. Pues entonces, he ido muy rápido estos últimos segundos porque me llegaban los mensajes y decía, pero sí, básicamente la investigación trata de analizar las intensidades de usos urbanos, porque cuando analizamos los procesos de urbanización siempre tendemos a identificar lo que es urbano y no urbano, mientras que las intensidades de uso varían de acuerdo a las dinámicas territoriales que dependen de otros fenómenos como son económicos, demográficos, políticos incluso. Entonces, básicamente eso es lo que se ha querido demostrar, que con este tipo de imágenes podemos desarrollar análisis desde diferentes enfoques, considerando herramientas que antes no eran factibles de utilizar. Muchas gracias, Verónica, por tu presentación. Tenemos algunas preguntas también que han llegado para ti, que las responderemos al final. Quiero recordarles a los asistentes que pueden realizar sus preguntas utilizando el botón en la parte inferior en el que tenemos preguntas y respuestas. Estas serán recogidas y contestadas al final de las presentaciones. Voy a pasar entonces a nuestra siguiente presentación. Igual tenemos un video enviado por las panelistas Marta Villagómez y Rosa Cuesta, que también nos acompañan, pero nos han enviado un video de su presentación de un modelo geográfico de asentamientos humanos y medios construidos en el Ecuador. Voy a compartirles entonces la pantalla y el video que ellas nos han enviado. El tema que les presentaremos el día de hoy es el modelo geográfico de asentamientos humanos y medios construidos en el Ecuador, desarrollado en el marco del trabajo colaborativo entre el Instituto Geográfico Militar y la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, en base al Plan Nacional Toda una Vida y la Estrategia Territorial Nacional 2017-2021. El contenido es el siguiente: los antecedentes, el objetivo general, el proceso metodológico, los resultados y un par de conclusiones. Como es conocido por todos, la población mundial ha crecido en forma sostenida durante el último siglo. La ONU estima que para el 2020 somos alrededor de 9.700 millones de personas. Y para el caso del Ecuador no es diferente. Los asentamientos humanos se distribuyen a lo largo de la serranía y en la costa pacífica, principalmente en la cuenca baja del río Guayas, que llega hasta la ciudad de Guayaquil. En el mapa se distinguen un total de 1.399 poblaciones aglomeradas en 2.942 kilómetros cuadrados. Esto corresponde al 1,15% del total del territorio nacional. El objetivo general es determinar la red de jerarquización de ciudades en el país y su área de influencia geográfica, considerando los criterios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE mediante el análisis estadístico de las variables utilizadas. En el proceso metodológico se consideró a las zonas con más de 15.000 habitantes y con este criterio se determinaron 66 localidades que se pueden observar en la tabla de la derecha. Este conjunto de variables fueron analizadas mediante la técnica estadística denominada análisis de componentes principales, que permitió jerarquizar a las ciudades y definir las áreas de influencia o zonas polarizadas de los asentamientos humanos en el Ecuador. Esta es una técnica muy útil para reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos.
Brevemente les voy a mostrar las variables y en los mapas que se han generado. La variable de población, conectividad, donde se puede observar desde el rango muy bajo a muy alta conectividad. La población económicamente activa en las 66 localidades que, como les dije, determinamos en un inicio, las concentraciones de servicios de salud, de servicios educativos, de infraestructura, de servicios financieros y de comercios, y adicionalmente la disponibilidad de servicios de Internet. En función de estas variables espacializadas se determinaron sus componentes principales y además se categorizó en 5 clases: metrópoli nacional, centro regional, centro provincial, centro cantonal y agrociudad. La metrópoli nacional, que en el mapa se encuentra simbolizado con el punto azul, se ubicaron las 2 ciudades principales que actúan como polos de atracción a servicios y comercio, es decir, Quito y Guayaquil, que además son las que tienen mayor relación con las ciudades latinoamericanas y forman los mayores sistemas urbanos a su alrededor. El centro regional, que se encuentra simbolizado con el punto rosado, corresponde a ciudades constituidas como centros de atracción regional, con un alto porcentaje de servicios de salud, educación, internet, conectividad y también servicios financieros, y bajo porcentaje de población económicamente activa dedicada al sector primario. En esta categoría se localizan las ciudades de Cuenca, Manta, Machala, Santo Domingo de los Colorados. El centro provincial, que está simbolizado con el punto amarillo en el mapa, corresponde a ciudades que se componen de altos servicios de salud igual, educación, medianos a altos servicios de Internet, buena conectividad, poseen mediano porcentaje de población dedicada al sector primario y de servicios financieros. Además, se incluye en esta categoría a zonas urbanas aledañas a las grandes metrópolis. En este caso tenemos a Babahoyo, Latacunga, Salinas, Santa Elena, Ibarra, Quevedo, Riobamba, Esmeraldas, Loja, las zonas de Conocoto, Cumbayá, Sangolquí y Alangací. El centro cantonal, que está simbolizado con el punto verde, son ciudades en crecimiento, con medianos y bajos servicios de salud. En esta categoría se encuentran ciudades como Tabalo, Machachi, Milagro, Guaranda, Macas, Tenas, Francisco de Orellana, El Puyo, entre otras. Y finalmente, las agrociudades están representadas con un triángulo color naranja y concentran un alto porcentaje de la población dedicada al sector primario. Son ciudades que poseen muy pocos servicios financieros y de infraestructura de salud, educación y alta conectividad. Bueno, en esta categoría tenemos a ciudades como Piñas, Vinces, La Maná, Pedernales, entre otras. Adicionalmente, en el mapa podemos observar cuáles son las áreas de influencia de estas ciudades. Y de igual manera, de fondo tenemos la densidad poblacional. Bien, como conclusiones tenemos que las ciudades metrópolis, polos de atracción, son Quito y Guayaquil, que fueron definidas en función de su población, economía, servicios, conectividad, lo que las coloca en un sitial único con respecto a las demás ciudades del país. Se las puede denominar como sistemas monocéntricos, es decir, donde una ciudad central organiza la mayor parte de los flujos y de las actividades económicas del sistema. Los centros regionales se establecieron en función de su importancia económica, dinamismo productivo y de servicios y alta conectividad. En el caso de los centros provinciales y cantonales, se les puede considerar como sistemas policéntricos, donde varias ciudades organizan sus flujos de forma proporcionada y complementaria. Y finalmente, las agrociudades tienen gran dependencia del campo por su fuerte dinamismo demográfico en el sector primario y sus sistemas urbanos están relacionados con los centros provinciales y cantonales. Esta fue la presentación. Agradezco por la atención y por la oportunidad
Muchas gracias y estaremos pendientes de sus comentarios, preguntas y observaciones. Bien, esa fue la presentación de Marta Villagómez. Lamentablemente, nuestro último panelista, Víctor Guamán, que nos presentaría insumos complementarios para el análisis poblacional en el marco de la estructura urbano-rural, no puede acompañarnos. Sin embargo, eso nos permitirá tener un poco más de tiempo para atender algunas de las preguntas que les han realizado o que les gustaría realizar a nuestros participantes. En principio tenemos una consulta para Verónica. Dice, gracias por mostrarnos esta investigación tan interesante. Quisiera saber si estos datos se encuentran disponibles para descarga y utilización y si crees que es posible usar estos datos como estimadores de la presencia de población en el territorio, áreas urbanas, centros poblados, densidad, etcétera. Verónica. Pues gracias por la pregunta. Pues estas imágenes vienen de la NASA y se encontraban disponibles hasta el 2019. Ahora tienen que ser pagadas, pero sí, eran gratuitas y se han hecho estudios para analizar varias cosas, no únicamente población, incluso fluctuaciones poblacionales, porque las imágenes se encuentran disponibles incluso a nivel diario, mensual, anual. Entonces pueden ver cómo disminuyen o incrementan los niveles poblacionales, sobre todo en las áreas turísticas. Y no solo niveles poblacionales, se han hecho estudios incluso para identificar zonas en guerra, para ver en qué zonas ha habido más conflictos, también zonas imagínense, incluso para detectar el sarampión en algunas cosas, debido a dinámicas territoriales. Es sumamente interesante. Y en la China también hay unos estudios interesantes porque ahí ya tienen mucho más control de la población y cómo ésta evoluciona y dónde se asienta y en dónde es que se tienen que dotar mayores servicios. Entonces, claro que se podría analizar no únicamente dónde se asienta, sino cómo ha evolucionado esta. Entonces, se encuentran disponibles en realidad a través del portal web de la NASA. Sí, sí. Muchas gracias, Verónica, por tu respuesta. Es muy interesante realmente tu investigación, los insumos, las aplicaciones que se pueden realizar. Creo que son muy diversas, muy útiles en nuestros días. Tenemos una pregunta también para Jonathan Jair. Héctor Guapacha nos pregunta cómo afrontar la enseñanza de la geografía en la ciudad cuando nos encontramos en tiempos de pandemia. Jonathan. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, una muy buena pregunta. Precisamente es el desafío que estoy enfrentando en estos momentos cuando doy las clases, pues a mis estudiantes. Y bueno, yo lo que hice, pues como no se podía llevar a las chicas a los sitios donde se realizaba o lo que yo esperaba estudiar en medio de la ciudad, lo que he hecho es a través de plataformas como Google Maps o Google Earth, lo que hago es presentar ciertas ubicaciones a las estudiantes y a partir de allí realizamos, digamos, los análisis ya directamente en clases. Digamos, también tuve la posibilidad de hacer una clase compartida con unas estudiantes de México y unas estudiantes también de Perú para enseñar la geografía latinoamericana y pues la hicimos directamente, digamos que virtual, ¿no? Y a partir de allí mostrábamos las características de las ciudades, las niñas generaban preguntas de una a otra sobre cómo estaban ubicadas ellas mismas, sobre cómo vivían, si había montañas cerca, si habían ríos, si era un valle, digamos, para enseñar todo este tipo de principios sobre la geomorfología del continente americano. Entonces, muy buena pregunta, muchas gracias. Gracias, Jonathan, por tu respuesta. Es realmente muy interesante también cómo miramos a la ciudad en esta época, ¿no? Es decir, creo que muchos conceptos que teníamos han cambiado. Hemos notado más algunas cosas, la necesidad de espacios públicos, la necesidad de espacios verdes, el efecto que tiene el encierro, ¿no? Y la magnitud que tiene ese contacto de las personas en nuestras ciudades. Muchas gracias, Jonathan. Tenemos otra pregunta también en este caso para Marta. Stalin Cachimuel nos pregunta,
para el modelo de componentes principales, si se involucran más variables, ¿puede que el modelo cambie en cuanto a jerarquizar las ciudades? ¿Podrían existir cambios significativos? Marta, por favor. Muchas gracias por la pregunta y qué bueno escuchar a los panelistas. Ha sido muy entretenido conocer un poco del trabajo que están realizando en el tema de asentamientos humanos. Y contestando a la pregunta, hemos tratado de utilizar la información, digamos que no hemos cambiado las variables lo más posible porque tal vez hay variables que son redundantes y cuando uno utiliza variables redundantes muchas veces el modelo pierde la fuerza. Entonces hemos analizado eso y por eso determinamos nada más esa cantidad de variables que fueron suficientes para que el modelo sea lo suficientemente consistente con lo que nosotros queríamos representar. Muchas gracias, Marta, por tu respuesta. También una aplicación muy interesante del análisis estadístico, especialmente para fines de planificación, ¿no? Y de toma de decisiones, digamos, a nivel de la organización territorial del país. Les recordamos que nos pueden seguir haciendo preguntas. Tenemos todavía algunos minutos. Quisiéramos recoger más preguntas de quienes han asistido a este panel. Pueden utilizar el botoncito de preguntas y respuestas y nuestros panelistas estarán gustosos de responder algunas de sus inquietudes. Creo que en este panel hemos visto tres formas diferentes de analizar estos asentamientos humanos. Una desde una perspectiva presencial, desde una perspectiva vivencial, digamos, de cómo aprender en la ciudad, de la ciudad y la ciudad, que nos mostró Jonathan. Luego, Verónica nos mostraba la aplicación de el análisis de imágenes satelitales para analizar a través de la luminosidad el patrón, digamos, de crecimiento de estos asentamientos humanos, con algunas conclusiones sumamente interesantes, comparando algunas regiones del Ecuador que parecen ser más o menos urbanizadas, pero que en términos lumínicos, digamos, pueden ser muy comparables, mostrándonos la intensidad también de algunos usos. Y finalmente Marta nos presentó este modelo geográfico para jerarquizar las ciudades, que también tiene una aplicación sumamente interesante en términos de planificación. Jonathan, una pregunta quisiera yo hacerte. ¿Cómo te parece a ti que la ciudad nos enseña pensando un poco en las otras presentaciones de las colegas, cómo analizas tú o qué nos puede enseñar este dinamismo que tiene la ciudad, estos fenómenos de crecimiento, de expansión, especialmente en las ciudades latinoamericanas, ¿no? Donde vemos que esto es bastante común, es un fenómeno que lleva ya bastantes años. ¿Qué podría enseñarnos esto? ¿Qué podría enseñarles a los estudiantes de estas dinámicas? Bueno, yo en estos momentos oriento clases en un colegio que es pues, de orientación católica y digamos desde allí hemos estado trabajando mucho. Ahorita el proyecto final que tuvimos con las estudiantes fue cómo aprender, digamos, en la ciudad lo que era la tolerancia y la solidaridad. Y yo empecé a trabajar con ellas a través de los procesos migratorios, de explicar, por ejemplo, yo no soy manizaleño, yo soy bogotano, pero ya llevo radicado acá hace ya muchos años. Entonces a partir de esos fenómenos de migración, que ellas puedan entender que la ciudad, digamos, es una entidad que hoy en día necesita bastante de tolerancia, empatía, entender el espacio que habitamos y entender también al otro, ¿no? O bueno, no tanto como un otro, sino como un sujeto diferente, pero no como otra persona, sino sentir como esa empatía, esos procesos de alteridad que se dan precisamente en la ciudad, ¿no? Como grandes centros urbanos y yo creo que eso es lo más importante, aprender a valorar a los demás, valorar lo que tenemos y bueno, construir ciudad entre todos, no únicamente desde la política gubernamental. Muchas gracias, Jair, por tu respuesta. Tenemos otra pregunta para ti también, de Viviana Guamán. Nos dice, en la ciudad, ¿cómo organizar espacios dedicados a actividades ambientales de manera que se relacionen con el cambio climático, con mitigación y o adaptación al cambio climático? Jair. Bueno, yo en mi caso, o por lo menos aquí lo que hemos trabajado, tengo la facilidad de estar junto al Nevado del Ruiz.
yo creo que ya muchos habrán escuchado, digamos, los procesos erosivos que ha tenido y las erupciones que han causado bastantes, pues, pérdidas de personas, ¿no? Y en cuanto al cambio climático, lo que aquí hacemos es analizar principalmente los procesos del derretimiento del cuerpo glacial, ¿no? Cómo ha subido en los años, también a través de la fotografía, pues con las chicas lo que hice fue mostrarles cómo en el pasado el Nevado del Ruiz era un campo donde se podían hacer deportes como el snowboarding, como el esquí, bueno, todo ese tipo de actividades que son de deportes de invierno, que hace 50, 60 años se podían practicar perfectamente en el Nevado y que hoy en día pues ya no se puede. Ya el cuerpo glacial pues ha subido bastante, digamos que ese es uno de los procesos de medio ambiente que están afectando. O si no, también, como lo mostraba en el ejemplo, yo creo que el cambio climático y los procesos de contaminación ambiental y el daño al entorno se da principalmente en la zona industrial. Aquí tenemos la zona industrial de Maltería y, digamos, a partir de allí también he hecho recorridos virtuales con las niñas mostrando, digamos, las consecuencias que las fábricas y demás, pues, empresas, digamos, ocasionan, ¿no? Porque si bien el área de Maltería queda a las afueras del perímetro urbano, de todos modos, pues las cuencas y demás sí terminan de todos modos parando aquí en la ciudad. La industria queda en la montaña y ya pues sus desechos y vertimientos pues llegan a nuestras zonas, entonces pues que vean cómo eso nos ha afectado un poco. Muchas gracias, Jair, por tu respuesta. En Ecuador suceden cosas muy similares, evidentemente. Tenemos una alta dependencia como fuente de agua hacia algunos de nuestros nevados, especialmente en las ciudades de la sierra. Y pues hemos notado claramente cómo esos casquetes glaciares han disminuido en su tamaño, en su volumen. Es una cuestión preocupante, ¿no? Tenemos una pregunta para Verónica. Stalin nos pregunta, en el trabajo de la determinación de las áreas urbanas a través de la luminosidad, ¿se ha tomado en cuenta utilizar otro tipo de imágenes libres como Sentinel, por lo que las imágenes utilizadas ya tienen un costo? ¿Qué resultado se obtendría? Se han utilizado otras fuentes de imágenes. Bueno, las imágenes satelitales hasta el 2019, como les comento, eran libres. Las del 2020, me parece que justo cuando empezó lo del COVID, las pusieron de pago. Evidentemente, en este modelo capitalista, estas imágenes nos dieran mucho para estudiar, pero así es este mundo. Sí, se han utilizado otras herramientas como la que dices, también las Landsat 7, Landsat 8, que nos han dado también resultados desde otros enfoques, evidentemente. En este caso, lo que se quiso analizar fue la intensidad de usos, no la artificialización del suelo, porque las imágenes diarias lo que nos dan es una transformación del verde, bueno, digamos de los tonos de verde y esto que es una artificialización. Lo que nosotros analizamos es el uso del suelo, esté artificializado o no. Se han realizado unos proyectos de investigación para la zona de la Amazonía que es sumamente interesante, porque evidentemente ahí no hay solo transición hacia un proceso de urbanización, sino que por la presencia de estas infraestructuras hay además un proceso de contaminación lumínica sobre lo que les mostraba casi que la última diapositiva, que era todo verde, pero entonces estaba durante las horas de la noche, se encuentra iluminado como si estuviéramos en la ciudad. Entonces, claro, no es únicamente una transformación de suelo, sino es una contaminación lumínica, es lo que se quería mostrar. Y claro, si analizamos de manera conjunta con otras fuentes, nos dan resultados mucho más interesantes. Pero sí que se han analizado y para la Amazonía se ha hecho un estudio de manera conjunta con otras fuentes. Pero en este espacio no se presentó todo esto, porque bueno, claro, en otros 8 minutos pues tampoco nos da para mucho. Tenemos otra pregunta también para Verónica. Dice, si es posible, rápidamente, ¿nos podrías ayudar con las características de las imágenes de MSP a manera general? Claro, las de MSP tienen intensidades lumínicas que van desde 0 a 63. 0 está oscuro y 63 es lo más alto. El tamaño de píxel es de 400 metros
yo sé que es mucho a comparación de las imágenes diarias, de las imágenes sí, pues de las imágenes de día, pero cuando analizamos por meses y por años, 400 no es tanto. También en cuanto a los niveles de, a ver, tenemos esta, pasan a la 1 de la mañana más o menos, si no recuerdo mal, a la 1:30, y ya está, tienen 30 arcos segundos, que es como se mide el globo terráqueo. ¿Y qué más? Pues esas son las características más generales. Pues si quieren les puedo mostrar la tabla que he mostrado, pero creo que eso es suficiente. O si necesitas una aclaración, te puedo mostrar la imagen. Veamos qué nos dice Stalin. De momento creo que es suficiente porque quisiéramos dar paso a una última pregunta para todos los panelistas que me parece muy interesante. Omar nos pregunta, ¿cuál es la mirada de los expositores frente al crecimiento urbano y su conexión con el medio rural? ¿Qué relaciones se identifican? Quisiera que empecemos entonces en el orden que hemos presentado. Jonathan Jair, si es que nos ayudas con tu apreciación sobre esto, sobre el crecimiento urbano y su conexión con el medio rural. Yo pienso que hoy en día, digamos, la ciudad no se puede definir como una ciudad en cuanto a la medida de únicamente de su producción, ¿no? Porque, digamos, vemos muchos procesos migratorios, como lo mencionaba anteriormente, en donde incluso en las ciudades se gestan espacios de intercambios agrícolas, hay muchos proyectos a nivel mundial de construir lo que es como granjas, digamos, urbanas, que la ciudad produzca su propia alimentación, autosustentables. Y pues en esa medida yo creo que estos espacios de lo rural y lo urbano como que en cuanto a concepto se ha venido transformando y yo hablaría ya de una ciudad rural también o una ruralidad en la ciudad. Eh, bueno, y no, ahí como por encimita, no les digo mucho más. Ya dejo que las compañeras que son geógrafas les compartan un poco más de información. Gracias, Jonathan Jair. Verónica, cuéntanos tú qué piensas del crecimiento urbano y la conexión con el medio rural. Pues justamente por lo que comentaba Jonathan, en este espacio, en nuestra investigación, no se trató de definir lo que es urbano y rural, porque como estos límites cada vez se hacen pues, más diluidos, entonces, claro, yo sé que dentro del área administrativa, por temas políticos, es necesario establecer un límite, pero realmente en dónde se pone el límite y cuáles son las determinantes y de acuerdo a para qué. Entonces, en este caso, lo que se quiso analizar, porque límite, decir esto es urbano y esto es rural, prácticamente en todas las ciudades es imposible. Entonces, analizamos lo que es la intensidad de los usos, cómo se usa el suelo, y claro, la relación entre lo urbano y el crecimiento urbano lo hemos visto como tal. A ver, dice, ¿cuál es la mirada de los expositores frente al crecimiento urbano? El crecimiento urbano se está realizando prácticamente en todo el planeta porque hablamos ya de un planeta urbanizado y se lo hace de manera menos eficiente, se consume cada vez más, bueno, no se consume, se utiliza cada vez más suelo, únicamente pensando en las personas y no en el planeta como tal, como lo hemos visto. Y su conexión con el medio rural, ¿cuál es su conexión? Pues sinceramente dependemos de él, pero claro, pues no lo estamos considerando porque claro, somos menos eficientes. Hay esta teoría de Jepson que dice cuando nos volvemos más eficientes en alguna tecnología, la usamos más. Entonces, ¿qué estamos haciendo? La electricidad, la gasolina, el carbón, todo esto cada vez lo usamos más. Si analizamos las tecnologías limpias, claro, también, pero consumimos más. Los países que están más industrializados consumen mucho más energía que los países menos industrializados. Entonces, un proceso urbano lo consumimos más, pero siempre es más y más y más para todos. Disculpe. Gracias, Verónica. Y finalmente, Marta, cuéntanos cuál es tu apreciación sobre el crecimiento urbano y su conexión con el medio rural. Gracias, Felipe. Bueno, complementando un poco lo que ya nuestros compañeros algo fueron hablando del tema de la conexión, pues la conexión es directa entre la parte del campo y la ciudad, porque al final son nuestros centros de abastecimiento.
Y sin embargo, no los valoramos como se debe, ¿no? El real aporte de estas zonas rurales no las realzamos. Y sobre todo por todas las bondades que nos dan estos espacios para todo lo que es el desarrollo económico de los países. En el Ecuador probablemente tenemos bastantes zonas rurales que las dejamos un poco de lado. Y bueno, se tiene que hablar un poco más ya con las famosas teorías de los nuevos ruralistas, ¿no? Donde estos espacios no solamente son centros de abastecimiento de las ciudades, sino que también requieren un tratamiento diferente y especial, ¿no? Hay que analizarlos igual desde una perspectiva espacial, pero ya dándoles la importancia que se deben, ¿no? En realidad, sí es cierto que ya no podemos definir hasta dónde está lo urbano y hasta dónde está lo rural, ¿no? Por lo menos en nuestro país es muy complicado esa definición. Sin embargo, yo creo que sí debemos apuntar un poco más a las áreas rurales y empezar a darles el realce y la verdadera importancia que tienen, proveyéndolas de servicios básicos, de infraestructura que les permitan mantener a sus pobladores en esas zonas y no tener que completar las ciudades o de estos círculos de pobreza que tenemos últimamente mucho más crecidas en las ciudades, por ejemplo, de Quito y Guayaquil. Creo que ese sería mi comentario y es muy buena pregunta, así que muchas gracias, Omar, por la pregunta. Gracias, Marta, por tu respuesta también. Tenemos una última pregunta de José Mena, que quisiera que la conteste, no sé, cualquiera de los panelistas. Dice, para complementar la conexión con la ruralidad, quisiera conocer sus criterios con la conexión global. Pues si quieren lo contesto. A mí me interesa mucho esto. Desde hace ya varios años tenemos a Brenner que nos había hablado de urbanización planetaria. O sea que prácticamente serían muy pocos los sitios que serían realmente rurales. Incluso una plantación es un uso que da servicio a la población urbana. Entonces, de cierto modo, es una actividad urbana. Entonces, la ruralidad como tal deja de ser ruralidad. La conexión es total. Cuando hablamos incluso de zonas urbanas, de bosques, son servicios para los asentamientos. Cuando hablamos de parques protegidos, cuando hablamos de, pues prácticamente de cualquier asentamiento que incluso se considere rural, es un servicio para la población urbana, porque prácticamente todo el territorio se encuentra vinculado debido a distintas maneras, quizá no tan directamente, pero sí indirectamente, a la población que prácticamente se asienta en su gran mayoría en los centros urbanos. Entonces, cuando hablamos de urbanidad y de ruralidad, pues en realidad estamos hablando prácticamente de conexiones. Y pues bueno, es mi teoría. Gracias, Verónica. No sé si Marta o Jonathan Jair quieren responder esta pregunta sobre la conexión global. Bueno, este mundo en realidad ya está tan conectado que podemos observarlo incluso en el tema del COVID, ¿no? Cuando ocurrió en la China, en Wuhan, en pocas semanas, en pocos días, ya estaba en otros países, en pocos meses ya lo teníamos en todo el mundo. Entonces es una conexión realmente fuerte. Escuchaba en uno de los talleres del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que también se dio en estos días, que uno de los panelistas decía que es como una pulga que se va movilizando de lugar a lugar y salta nada más. Entonces, creo que la conexión está dada y la conexión es realmente muy fuerte. No podemos decir que lo que ocurre en la China no nos afecta a nosotros. Todo lo contrario, apenas ocurra algo en algún otro lugar del mundo, debemos estar más bien mucho más atentos y preparados. Así es, muchas gracias, Marta. Bien, creo que daremos por finalizado esta sesión. Quiero agradecerles mucho a nuestros panelistas, Jonathan Jair Jiménez, Verónica Mejía y Marta Villagómez por sus excelentes presentaciones. Agradecerles también a los asistentes que han realizado sus preguntas. Creo que hemos tenido una reflexión sumamente interesante sobre cómo estudiar la ciudad, cómo entenderla, cómo monitorear su crecimiento, cómo planificarla en un futuro.
Muchísimas gracias. Manténganse conectados. En unos 5 minutos, 7 minutos empezará la siguiente sesión. Muchísimas gracias nuevamente a todos y les invito a la siguiente sesión a las 5 de la tarde. Gracias a ti también.